¿Por qué algunas personas se aburren rápido de las relaciones de pareja? Porque existe el apego habitativo. ¿El arte está relacionado con la inteligencia? Bienvenidos sean todos ustedes al fascinante mundo de la personalidad. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas tanto al canal como al newsletter. En este primer episodio hablaremos del rasgo de personalidad de openness o apertura al cambio. Acorde a la evidencia que tenemos, la mayor parte de nuestra personalidad proviene del temperamento, es decir, que proviene de nuestras condiciones biológicas, genéticas y fisiológicas. Pero si la mayor parte de nuestra personalidad proviene del temperamento, ¿eso implica que no podemos modificarla o modularla? Por supuesto que no. Y ahora te explico por qué. Así como hay dos características dentro de la personalidad que son el temperamento y el carácter, el temperamento la parte biológica, el carácter la parte social o aprendida, existen también dos dimensiones de personalidad. Por un lado, tenemos la dimensión disposicional y por otro lado tenemos la dimensión situacional. La dimensión disposicional se refiere justamente a las características del temperamento, que no varían y que son estables durante el tiempo, mientras que las características situacionales dependen, como su nombre lo indica, de la situación en la que estés, las herramientas de personalidad que vas a utilizar. Y por eso es por lo que no te comportas de la misma manera estando con tus suegros, que estando con tus hermanos, que estando con tu pareja o que estando con tus amigos. Y esta diferencia de dimensiones, tanto disposicional como situacional, implica que por más que tengamos el impulso de reaccionar de una manera determinada, podemos modularlo acorde a la situación. Ahora bien, como breve repaso del video anterior, en este video vamos a analizar el rasgo de openness o de apertura al cambio. Y este rasgo de apertura al cambio lo podemos definir como la disponibilidad que tenemos para experimentar nuevas situaciones o experiencias, así como para ser creativos o adentrarnos en tareas intelectuales, e incluye la habilidad o la capacidad de desarrollar el pensamiento lateral o pensar fuera de la caja. Por supuesto que este rasgo tiene muchos componentes biológicos y aquí te va la primera demostración de cómo se puede modular situacionalmente. Tradicionalmente se definía dentro de este rasgo a las personas que son adictas a la adrenalina, pero actualmente sabemos que no es necesariamente que sean adictos a la adrenalina, sino más bien son adictos a la dopamina, que es la sustancia de nuestras cabecitas locas que está asociada con la sensación del logro y el placer. Y se define como una adicción porque buscamos o condiciona que estemos buscando constantemente el estarnos estimulando. Y el estarnos estimulando implica estar buscando situaciones novedosas todo el tiempo para que entonces tengamos estos microdisparos de dopamina y tengamos esta sensación de bienestar o de placer. Entonces, como ves, esta adicción condiciona toda una serie de consecuencias. Y estas consecuencias las podemos entender como comportamientos. Son personas que son muy inestables, que son muy cambiantes tanto en su estado emocional como en las cosas que quieren realizar a lo largo del día. Les cuesta mucho trabajo comprometerse con objetivos a largo plazo y por lo tanto son personas que tienden a la infidelidad. Piénsalo, por ejemplo, dentro de las redes sociales. ¿Por qué somos tan adictos a las redes sociales? ¿Nacimos adictos o nos hicimos adictos a ellas? Si nos hicimos adictos a ellas, entonces eso quiere decir que nuestro comportamiento puede ser moldeado, modulado o modificado por las situaciones que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Ahora bien, este rasgo tiene componentes, no es solamente un rasgo general, sino que es la agrupación de diversos elementos o componentes del rasgo. Y aquí cabe hacerte una aclaración importante. Para entender el rasgo, tenemos que entender como la distribución o el espectro que sucede entre dos polos opuestos y el cómo los seres humanos nos distribuimos a lo largo de la distribución entre estos dos polos. Así es que vamos a empezar y como dijo el tío Jack, vamos por partes. El primer elemento o el primer par de opuestos se compone entre los curiosos y los predecibles. Y para tratar de explicártelo de una manera sencilla, imaginemos por un momento que estamos frente a una persona y que le queremos contar lo que estamos pensando, sintiendo o experimentando en ese momento. Hay personas que cuando queremos contarles algo, nosotros ya sabemos cuál va a ser su reacción y qué es lo que nos van a decir, incluso sin tener que hablar con ellos. Ya sabemos cuál es su respuesta. Eso los vuelve predecibles. Mientras que hay personas
que por el contrario se sientan a escucharnos, a preguntarnos de por qué, cómo, en qué situación, cuál es la reacción que estamos experimentando, etcétera. Y entonces así es como muestran su curiosidad. Pero aquí hay dos datos importantes. Por un lado, todo mundo en cierta medida somos predecibles, porque incluso las personas que son curiosas podemos predecir que nos van a preguntar y van a tratar de indagar y averiguar más cosas o más información de lo que nos está sucediendo. Entonces, en mayor o menor medida, todo mundo somos predecibles. Y aquí la segunda consideración es que tengo que mencionar el término inteligencia. La inteligencia la podemos definir como la capacidad para obtener y procesar información de manera rápida para poder resolver problemas que estamos experimentando. Por supuesto que esta es una definición muy general y que hay definiciones mucho más específicas, pero te platico esta definición porque la definición implica una serie de consecuencias. Y esta definición lo que implica es que hay más de un camino para llegar a Roma. Y la capacidad creativa justamente es la capacidad de descubrir este abanico de caminos que nos pueden llevar a un mismo resultado. Mientras que utilizar o aplicar una fórmula es utilizar el mismo camino eternamente para tratar de llegar a un resultado. Entonces, como puedes ver, esto condiciona incluso ciertas cuestiones de preferencias profesionales. Los ingenieros van a estar más del lado de ser predecibles porque van a estar más del lado de utilizar fórmulas, mientras que los artistas van a estar mucho más del lado de la creatividad porque van a tratar de explorar y experimentar diversas maneras de poder llegar a un mismo resultado. Y entonces, como puedes ver, la creatividad es una precondición de la inteligencia. Si no hay creatividad, no puede haber inteligencia. Y por eso, ser muy cerrado o transitar siempre el mismo camino nos lleva o nos condiciona a dejar mucha información de lado porque solamente estamos aplicando la misma fórmula, y esto trae como consecuencia que cometamos muchos errores porque justamente no estamos analizando la información completa. Y no solamente la inteligencia está asociada con la creatividad, la curiosidad también mantiene cierta juventud cerebral. Por eso la gente que lee es mucho más longeva que la gente que no lee. Ahora vamos con el segundo par de opuestos, que son los imaginativos frente a los sistematizados. Y en este caso la imaginación es fundamental para poder resolver problemas. Por eso Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Piénsalo, por ejemplo, en términos de una fábrica. Hay personas que se dedican a revisar y a mantener que las máquinas funcionen correctamente. Hay personas que se dedican a diseñar esas máquinas. Y hay otras personas que se dedican a generar el conocimiento de por qué o para qué o qué problemas resuelvan la creación de dichas máquinas. Y evidentemente el tercer tipo de persona requiere una mayor capacidad cerebral que la primera, y justamente por eso valoramos a las personas que se dedican a hacer teorías, porque son los que hacen la chamba pesada de pensar o de imaginar cómo podemos resolver un problema, mientras que las personas que están del lado de la sistematización solamente se dedican a aplicar un conjunto de reglas o de pasos a seguir para conseguir un objetivo en específico. Ahora viene el componente o el dúo de la creatividad frente a la comodidad con el cambio. Y es que la creatividad es una forma de llevar a cabo, de implementar lo que imaginas, pero experimentar implica fallar, y a muchas personas no les gusta equivocarse, y esto es lo que provoca que se sientan incómodos frente a los procesos de cambio. Ahora bien, no es la única explicación. Aquí también tenemos que hablar de plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar o de crear nuevas conexiones entre neuronas y así tratar de transmitir la información de una mejor manera. Pero este proceso de plasticidad cerebral implica mucho gasto de energía, y si tienes una persona que tenga una mala alimentación, malos hábitos, que no duerme, evidentemente no va a tener la energía suficiente para implementar en un proceso de cambio, y entonces su cerebro va a responder diciendo no podemos darnos el lujo de cambiar. Y muchas veces por eso, frente a la evidencia que nos plantean y que nos demuestran que estamos equivocados, seguimos neceando y seguimos diciendo que no es cierto. Y esto lo podemos ver en la realidad de una manera muy simple. En política, esta es la lucha entre liberales y conservadores. Y fíjate cómo lo estoy diciendo. No estoy diciendo progres. Más adelante te vas a dar cuenta por qué. Y esta dinámica de conflicto político es el enfrentamiento
tanto, entre la postura de tenemos un problema y necesitamos implementar soluciones distintas, frente a la postura conservadora de no necesitamos implementar soluciones distintas. Ya tenemos una solución que funciona y esa es la que tenemos que implementar. Pero hay algo que sucede que es muy interesante, que aun cuando nunca nos vamos a poder poner de acuerdo unos con otros, la realidad es que desde un punto de vista de evolutivo y de supervivencia de la especie, ambas posturas son necesarias. Ahora vamos con el cuarto elemento, las personas desorganizadas frente a las rutinarias. Y aquí permíteme hacerte una pregunta. En las redes sociales estamos bombardeados todo el tiempo de contenidos de emprendedores que te dicen tienes que levantarte a las 4 de la mañana para poder empezar tu día y tener tu día estructurado y si no, nunca vas a poder ser exitoso. ¿Realmente funciona así? El potencial éxito de un negocio depende de descubrir o de analizar la realidad y descubrir estos huecos y estos faltantes de soluciones que nos pueden mejorar la vida. Y esto implica la necesidad de un proceso creativo, de imaginación, etc. Por lo tanto, esto explica por qué usualmente los emprendedores son personas muy creativas, muy inteligentes y que además suelen tener la orientación política de ser liberales. Pero no son ellos quienes deben de implementar la idea. Y esto lo vas a encontrar en múltiples empresas. El emprendedor se convierte en el dueño del negocio que contrata a una serie de ejecutivos que en el nombre tienen el secreto. Ellos ejecutan las ideas, las organizan, las estructuran y les dan una rutina para que entonces puedan ser implementadas en la realidad. Entonces el emprendedor necesariamente tiene que ser desestructurado, mientras que el ejecutivo necesariamente tiene que ser estructurado. Y justamente por esto, en la mayor parte de los puestos directivos, tanto de empresas como de gobiernos, como de instituciones, te vas a encontrar que los ejecutivos son personas que se alinean más al conservadurismo, porque son mucho más estructurados. Y aquí llegamos al quinto punto, poco convencionales contra tradicionales. Pongámoslo, por ejemplo, dentro de las relaciones de pareja. Las personas poco convencionales se van a abrir experiencias como la experiencia swinger o el poliamor o relaciones no tradicionales, mientras que las personas tradicionales evidentemente van a optar por relaciones monógamas. ¿Crees que esto es un accidente o más bien es el resultado de nuestros rasgos de personalidad? Pero hasta ahora parecería que, acorde a lo que te estoy planteando, estar del lado creativo, imaginativo, desorganizado, etc. es el non plus ultra, pero no necesariamente es así, porque justamente dentro de las relaciones de pareja, esta exploración nos lleva a la inestabilidad y la inestabilidad nos condiciona el fracaso de las relaciones de pareja. Y por mucho que este tipo de personas desorganizadas y creativas y demás te quieran romantizar y te digan, ay, es que yo he tenido relaciones muy bonitas, pues a lo mejor sí, pero ¿por qué no estás en esas relaciones todavía? Porque te aburren, porque tienes esta necesidad constante de estar buscando nueva estimulación. Y entonces esto evita que en sus relaciones tengan un nivel de profundidad o de intimidad emocional, porque aunque les pongas a la mejor pareja del mundo enfrente, va a llegar el momento en el que se van a aburrir del juguetito nuevo y lo van a desechar. Entonces, así como tiene ciertas virtudes, el estar del lado de la creatividad también tiene ciertas complicaciones para la vida. Ahora bien, vamos a analizar algunas diferencias de género, porque usualmente los hombres puntamos mucho más alto en apertura al cambio que las mujeres. Las mujeres suelen ser más tradicionales, conservadoras, menos adeptas a buscar situaciones de riesgo que los hombres. Y esto explica por qué la mayor cantidad de deportistas extremos o de adictos a la adrenalina son hombres. Y esto tiene su explicación evolutiva. Mientras que los hombres necesitamos salir a cazar y asumir riesgos para buscar la supervivencia, las mujeres más bien estaban del lado de la acumulación de recursos y de minimizar los riesgos, porque son ellas de quienes dependen la supervivencia de la especie. Y quizá aquí me pregunten algunas de las chicas que me están viendo, si yo soy una persona muy creativa y tengo una muy alta puntuación en apertura al riesgo, ¿eso implica que voy a ser un hombre? Obviamente. Pasemos a la siguiente pregunta. Claro que no. Evidentemente no te vas a convertir en un hombre por tener una puntuación que
tiende más a ser masculina. Lo que sí va a condicionar es que tengas conductas más masculinizadas en promedio. Pero aquí hay un punto muy importante. Acuérdate que solamente estamos hablando de uno de los rasgos de personalidad y son 5. Y nuestra conducta no depende única y exclusivamente de uno de los rasgos. Uno puede ser el dominante para que tengamos ciertas posturas, ciertas ideologías o cierta perspectiva frente a la vida. Pero de ninguna manera quiere decir que la interacción con los otros rasgos de personalidad sea irrelevante. Al contrario, lo que hacemos depende en gran medida tanto de la interacción de estos 5 rasgos de personalidad como de la situación que estamos viviendo. Así es que hagamos un breve resumen. En primer lugar, las personas que usualmente tienen una alta puntuación en apertura al cambio suelen ser más inteligentes porque tienen una mayor capacidad de procesar e integrar información que nos permite desarrollar soluciones novedosas a problemas existentes o que se descubren en el camino. Por otro lado, este rasgo de personalidad está muy asociado con la preferencia política. Los puntajes bajos son de conservadores mientras que los puntajes altos son de liberales. Y sí, esto implica que usualmente la gente liberal es más inteligente que la gente conservadora. Pero aquí viene la diferencia que es súper importante. Un progre no necesariamente es una persona más liberal. Porque si te das cuenta, los progres repiten como pericos la misma información una y otra y otra y otra vez. Entonces no están analizando ni procesando la información. Simple y sencillamente están yendo en contra del status quo. Y el enarbolar una bandera o una ideología es simple y sencillamente la implementación de esa ideología. Por lo tanto, están al nivel ejecutivo. Y al estar al nivel ejecutivo implica que también van a ser conservadores y tradicionales. Entonces un progre es un conservador, incluso muchas veces autoritario, disfrazado de libre pensador, pero que en el fondo es un conservador muchas veces más tradicionalista que los mismos conservadores. En términos de pareja, las personas que tienen un alto puntaje, como lo veíamos, son personas que van a ser adictas al enamoramiento, que se aburren rápido en las relaciones y aun cuando se comprometan en relaciones a largo plazo, las van a sabotear para tratar de romperlas y buscar sensaciones novedosas. Y es este el motivo del por qué muchas de sus relaciones no son exitosas y frecuentemente terminan en infidelidades. Pero además, a lo largo del tiempo y conforme van acumulando fracasos, se van aislando emocionalmente cada vez más y van poniendo a su alrededor una coraza que protege su intimidad y sus emociones. Y esto trae como consecuencia el desarrollo de una apego evitativo, mientras que las personas que tienen puntuaciones bajas en este rasgo tienden a tener relaciones mucho más duraderas y estables porque no están buscando la novedad constantemente. También cabe aclarar que las personas que tienen un puntaje más alto son personas que van a ser más vulnerables a desarrollar adicciones, porque de entrada ya son adictos a la dopamina y a la adrenalina, y entonces es muy fácil que se enganchen con otras adicciones, tanto como por ejemplo los deportes extremos, como el uso y abuso de sustancias, o incluso situaciones dentro de la vida sexual que pueden resultar para muchos muy extremas. Así es que espero que hayas encontrado interesante el análisis de este rasgo de personalidad. Y como siempre, te invito a que sigas a Parker, al maestro Q y a Alex Flores, que todo el mundo le estamos echando mucho cariñito a este proyecto, y que nos apoyes con tu like, te suscribas al newsletter y déjame tus comentarios que a mí también me ayudan y me guían para darte la información de la mejor manera posible. Como siempre, pórtense mal, cuídense bien, níguenlo todo y nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo, chao.